Dale. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Roca Fuerte. Feliz Domingo de Resurrección. Quiero primeramente darle las gracias a mi hermano el pastor Ramón por la invitación para hoy. Y hoy quiero compartirles un mensaje para este Domingo de Resurrección que se llama Demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. Oremos antes de comenzar. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana y te pedimos que tu Espíritu Santo pueda moverse libremente en medio de nosotros, que toque los corazones de cada persona que está escuchando este mensaje, aún a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Jesús, por las promesas que nos has dado, que se hacen toda realidad en este domingo de resurrección. Y gracias, Espíritu Santo, por venir, estar con nosotros y ministrar a nuestros corazones en esta mañana. Muévete, Señor, libremente en medio nuestro. Toma mis palabras y que sea tu palabra ministrando a cada uno de los que escuchan este mensaje. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es domingo de resurrección. Es un día de tremenda esperanza y victoria para cada persona. Dios nos dice, tu demasiado tarde no es demasiado tarde para mí. El salmista lo puso en estas palabras en el Salmo 35, la segunda parte. El llanto puede durar toda una noche, pero la alegría y el gozo vienen por la mañana. El hecho de que Jesús resucitó significa para cada uno de nosotros que hay vida después de la muerte, que hay una esperanza más allá de la esperanza que tenemos en esta vida. Mucha gente rehúye de esta verdad, pero si este fuera el caso, entonces ¿por qué cuando una tragedia golpea nuestras vidas, nosotros seguimos luchando? Es porque Dios ha puesto en el espíritu humano esa verdad de que demasiado tarde nunca es demasiado tarde para Él. Hoy quiero ver 3 resurrecciones que ocurrieron durante el ministerio de Jesús y quiero relacionarlas con estas 3 áreas de la vida en que todos enfrentamos en algún momento un golpe o un revés y que Dios puede traer la restauración a ellas a través de su resurrección. El primero de estos pasajes es en la resurrección de la hija de Lázaro. El primero de estos pasajes es la resurrección de la hija de Jairo. Esta parte se llama Restaurando la Esperanza. Los pasajes están en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 56. Les invito a que abran sus Biblias, aunque en este momento no los voy a leer. Ustedes probablemente conocen la historia. Cualquier padre de familia puede saber y entiende por lo que está pasando Jairo. En la vida de su hija, esta tierna niña, había sueños y había ilusiones. Tal vez Jairo tuvo la ilusión de ver a su hija creciendo hasta convertirse en una hermosa joven, la ilusión de verla vestida de blanco el día de su boda, la ilusión incluso de sostener a sus nietos. Tantas ilusiones y sueños en este momento en la vida de Jairo yacen fríos en una cama, en una enfermedad. Se parece a cosas que pasan el día de hoy. A medida que la vida se vacía del cuerpo de la hija de Jairo, la vida de Jairo se vacía de todas estas ilusiones. Todos nosotros hemos vivido y viviremos situaciones similares. La fuente de vida de nuestras ilusiones y nuestros sueños puede estar contenida en muchas cosas diferentes. En nuestra seguridad financiera, en nuestras relaciones con otras personas, nuestra vida en la iglesia, la seguridad en el trabajo o muchas otras cosas. Pero tenemos que cambiar nuestro enfoque. A mí me encanta leer la historia del hijo pródigo.
porque hay tantas imágenes y verdades subyacentes en esta historia. Aquí hay un padre que ve a su hijo abandonar su hogar, sus valores, sus creencias y comenzar una vida de despilfarro. Si esto hubiera pasado en estos días, el padre probablemente recibiera mensajes de conocidos acerca de lo que está pasando su hijo y la condición en la que está. Todos los planes del padre para su hijo estaban muriendo. Todas las ilusiones que él había tenido para su hijo estaban muriendo. Pero la parte que más me gusta es esta. Cuando el hijo vuelve a casa, el padre lo ve desde lejos. ¿Por qué? Porque el padre estaba esperando, estaba buscando a su hijo en el horizonte. ¿Por qué? Porque él tenía la esperanza de la resurrección. Él sabía que demasiado tarde nunca es demasiado tarde para Dios. ¿Cuál es la fuente de vida de tus ilusiones y de tus sueños? Si hoy está fría en una cama, como estaba muerta la hija de Jairo, todas las posibilidades se te han esfumado. La palabra del Señor hoy para ti es lo que Jesús le dijo a Jairo. No tengas miedo, solo confía en mí, solo cree y todo estará bien. Jesús tiene una perspectiva totalmente diferente de la situación. Para la gente, cuando Jesús llega a la casa, la niña ya estaba muerta. Para Jesús, la niña estaba durmiendo. Para ver la resurrección de nuestros planes, tenemos que cambiar nuestra perspectiva o cuál es la fuente de nuestra visión. Tenemos que mover la visión de nuestros planes de una fuente terrenal a una fuente celestial. Para los discípulos, estos planes y sueños que tenían como fuente de vida a Jesús, el profeta y el maestro, también les pasó lo mismo. Escucha las palabras de estos dos cuando iban en el camino de Emaús, cuando el Jesús resucitado les pregunta, ¿por qué están tan tristes? ¿Qué ha pasado? Este pasaje lo encontramos en Lucas 24, del 19 al 21. Y los discípulos le contestan, sin saber qué es Jesús. Las cosas que le ocurrieron a Jesús, el hombre de Nazaret, que era un profeta que hacía milagros maravillosos, era un poderoso maestro, muy apreciado por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo arrestaron y lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Habíamos creído, habíamos tenido planes, sueños y visiones, que era el Mesías, que había venido a rescatar a Israel. Pero todo esto ocurrió hace ya 3 días. Eso lo encontramos en Lucas 24, del 19 al 21, y por supuesto estoy parafraseando la escritura. Entonces Jesús les explica todas las profecías y se queda a comer con ellos. Y la Biblia dice que cuando se sentaron a comer, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y de repente a los discípulos se les abrieron los ojos y reconocieron que era Jesús. En Lucas 24, del 30 al 31. ¿Qué les pasó a estos discípulos? Vieron ya no al hombre de Nazaret que había muerto crucificado el Viernes Santo, sino al Hijo de Dios resucitado, el domingo de resurrección. Su visión ahora tenía una nueva fuente de vida. El domingo de resurrección dice que Dios puede devolverte tu visión, tu esperanza y tus sueños. La resurrección del hijo único de la viuda de Naín nos restaura el futuro. Para esto vamos a Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Aquí vemos a una viuda de la ciudad o del pueblo de Naín. Y esta viuda, por supuesto, su marido ya había muerto y ahora su único hijo, su fuente de esperanza, su futuro, estaba muerto. Esto significa que el futuro de esta viuda era muy sombrío, porque en aquellos días
Las mujeres no tenían ningún otro medio de sustento sino a través de los hombres de la familia. Y para esta mujer, tanto su esposo como su hijo ahora estaban muertos. Y con la muerte de su hijo único vino también la muerte de cualquier futuro, cualquier ilusión o cualquier sueño que ella pudiera haber tenido. Su mañana y su tristeza no solo habían sido por su hijo, al que estoy seguro de que amaba profundamente por ser su hijo único, sino también porque una vez que el día del funeral hubiera terminado y la multitud se hubiera ido y todas las personas que la acompañaron ya se fueron y ya no le llevaban más comida ni más nada, entonces quedaría sola, sin nada y sin futuro. Para esta viuda de la ciudad de Naín, su futuro requería que su hijo único siguiera vivo. ¿Qué requiere tu futuro hoy? ¿Qué requerimos para seguir vivos y para que siga existiendo nuestro futuro, nuestras ilusiones, nuestras visiones y nuestros sueños? ¿Te han arrebatado eso que hace que tu futuro tenga sentido? El futuro de esta viuda iba a desaparecer, pero ella estaba por conocer a Jesús. Demasiado tarde nunca es demasiado tarde para Dios. Te pongo el ejemplo de David y después volvemos a esta historia. A David se le profetizó su futuro. Le dijeron que iba a ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, una y otra vez en su vida ese futuro parecía muerto y enterrado. Sin embargo, David fue capaz de escribir estas palabras en el Salmo 31, 14 y 15a. Mas yo en ti confío, oh Jehová, y digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Creo que es simbólicamente significativo que en la resurrección del hijo de esta viuda dice que Jesús tocó el ataúd. Y la gente comentó, hemos visto la mano de Dios actuando hoy. Nuestro futuro no está en manos de lo que pensamos. Tú puedes pensar que tu futuro está en manos de la política, del gobierno o de cualquier situación o de cualquier cosa que pueda estar pasando allá afuera. Sin embargo, como David decía en el Salmo 31, en tu mano están mis tiempos. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Nuestro futuro está en las manos de Dios, en las manos de Jesús. Esto quiere decir que pueden morir, pueden fallar, pueden no estar a la altura, puede que no sepamos lo que nos depara el futuro, pero sabemos en manos de quién está el futuro. El profeta Isaías, en Isaías 53, versículos 1 y 2, decía, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que nos escondimos de él, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías nos da la respuesta, hablando de Jesús. Dice que creció como una planta tierna sobre una tierra seca. Pregunta, ¿cómo puede crecer una planta en una tierra seca? La traducción utiliza el término tierra estéril, es decir, una tierra donde no puede brotar nada. La respuesta es, no hay nada. Pero lo cierto es que con Dios podemos tener una esperanza mayor. Hay otra historia maravillosa y muy bonita en el profeta Jeremías, en Jeremías 18, del 2 al 6.
el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Le dijo, versículo 2, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y él volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. Si tu futuro está en este momento totalmente desordenado y parece que nada está resultando como pensabas, hoy es domingo de resurrección. Hoy es el día en que Dios afirmó su promesa de resurrección para cada uno de nosotros. Hoy es el día que Jesús nos hace ver que aun cuando parece que la muerte haya vencido, nosotros con Él somos más que vencedores. Que aun cuando parece que ya no hay esperanza, la resurrección va más allá de todo lo que nosotros podemos esperar. Y son las promesas de Dios que son fieles para nosotros. Si ponemos nuestras vidas en las manos de Jesús, Él puede, así como el alfarero, empezar de nuevo y rehacer y recuperar esas ilusiones y esos planes que tenemos para el futuro. El siguiente pasaje es la resurrección de Lázaro, que nos restablece nuestra fe. En Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44, encontramos esta historia. Jesús escuchó, cuando estaba con sus discípulos, la petición o la oración de Marta y de María para que viniera y sanara a su hermano Lázaro. Pero se quedó más tiempo antes de ir a verlo. ¿Alguna vez Dios ha hecho esto con tus oraciones? Estoy seguro que sí. Has orado y cuando piensas que todo va a salir, entonces pareciera que hay un retraso, pareciera que las cosas no se dan en el tiempo que tú quieres. ¿Y cuál es el problema? ¿La fe? Jesús respondió a las oraciones como ellas pensaron que lo haría o que debería hacerlo, pero ellas de todas maneras habían perdido la fe. Escuchen las declaraciones que se hacen a lo largo de este pasaje, a lo largo de esta historia, y te invito a que lo busques allí en Juan capítulo 11. Marta dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María también dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Todos los dolientes y los que estaban allí llorando por Lázaro, decía, ¿por qué no pudo evitar que Lázaro muriera? Y todos se preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué? Sin embargo, Jesús, de pie ante el sepulcro, ora con estas palabras, diciendo, Padre, te doy gracias. Y lo digo en voz alta, para que todos los que están aquí crean que tú me has enviado. Nuestra fe no se basa en las oraciones respondidas, sino en las palabras anunciadas por Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, los que creen en mí, aunque mueran, vivirán. Puede que Jesús no haya llegado en el momento que más nos gustaría, pero Jesús sigue siendo el gran yo soy. Puede que ese familiar, esa persona que tanto querías, se haya enfermado y no se haya curado y haya muerto. Sin embargo, Jesús sigue siendo el yo soy y sigue siendo la resurrección y la vida.
Puede que tus cuentas estén atrasadas y que la provisión de Dios pareciera que no llega a tiempo. Pero Jesús sigue siendo el yo soy y sigue siendo la resurrección y la vida. Puede que aquella persona que realmente te saca de tus casillas y que tanto daño te hace, Dios no la ha cambiado y la sigue allí en ese lugar. Pero Jesús sigue siendo el yo soy. Hebreos 11 nos recuerda: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando bajamos al versículo 6, nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es el galardonador, el que premia, el que bendice a los que le buscan. La fe es la sustancia de la esperanza, es la evidencia de lo invisible, es la sustancia de la vida cristiana, es lo que nos hace caminar como cristianos, es la fe. Mucho de lo que Dios quiere que vivamos como creyentes está en el campo de la esperanza, en el campo de lo invisible. Dios quiere que creamos que Él es, no en lo que vemos y tampoco en lo que tenemos. ¿Cómo se explica esto? Nuestra esperanza va más allá de esta vida. Hay muchas personas que pasan toda una vida de sufrimiento. Hay personas que han quedado como Joni Eareckson Tada, que quedó cuadraplégica apenas a los 17 años y todavía está viva, creyendo en el Señor y aún dando conferencias y animando a las personas. Después de que muchas personas han intentado ponerle la mano y sanarla, porque su sanidad está en Dios. Ella confía en Dios y confía en una vida eterna en la que podrá volver a saltar y correr y si Dios nos lo da de este lado, no podemos perder nuestra fe. No podemos perder nuestra fe. Es posible que hoy hayas perdido tu fe. Es posible que Dios no haya llegado al momento que tú querías o como tú querías. Tal vez tu fe estaba en que iba a pasar algo que no pasó. Cuando nuestra fe tiene que estar en la resurrección de Cristo, que ya pasó, el Señor ha resucitado. Nuestra fe tiene que estar fundada en lo que Dios va a hacer y en sus promesas verdaderas. En lo que Dios promete que va a hacer por ti, que es perdonar los pecados, darte vida eterna junto con Él y una vida que va a ir más allá de cualquier cosa que podemos conocer acá. Él nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Cree en esto, pase lo que pase. El domingo de resurrección nos dice que tenemos que seguir confiando en Jesús, creer en Él y tener fe en Él. Hace 3 días Jesús colgaba en una cruz y los discípulos no eran diferentes de ti ni diferentes de mí. Los discípulos no eran diferentes a los demás. Ellos estaban dispuestos a rendirse. Ellos estaban dispuestos a decir: ya no hay más, ya más no. Algunos habían perdido toda esperanza porque creían en Jesús, el hombre, el maestro, y no habían visto al Jesús resucitado. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Has creído en Jesús, el que predica el pastor, el que hablan en la iglesia, aquella o esta, y no has creído todavía en el Jesús resucitado, que te puede dar esperanza más allá de esta vida, más allá de la muerte?
más allá del coronavirus, más allá de la pandemia, más allá de la situación política, más allá de... rellenan el espacio. Jesús está allí, cumpliendo su promesa a través de la resurrección. Jesús cumplió su promesa para contigo y para conmigo, y la va a cumplir hasta el momento en que venga a buscarnos otra vez. Hoy día quiero dejarte con las palabras de tu pastor o de la persona que va a llevar el resto del mensaje de hoy, para que puedan orar, para que puedas dedicar tu vida a Jesús y para que puedas tener esta esperanza que va más allá de todo. Permíteme orar para terminar. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque eres tú el que nos da promesa y esperanza y una visión por encima de todas las cosas. Te alabo, Señor, y te bendigo y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque en su resurrección podemos tener la esperanza de vida eterna más allá de cualquier situación. Crea en nosotros un corazón firme, dedicado en fe para ti, Señor. Que podamos confiar en ese Dios de pactos, en sus promesas para con nosotros y no en las promesas que el mundo nos pueda dar. Gracias te damos, Señor. Y en el nombre de Jesús te confiamos nuestra vida y nuestro futuro. Amén y amén. Dios te bendiga.